Xiomara en este quinto seminario de coyuntura. Hoy está a cargo de nuestra amiga, colega, compañera Xiomara Wu. El contexto del que se va a ocupar ella es de su país, Honduras. Tendremos, como es la dinámica acostumbrada en este conversatorio de coyuntura latinoamericana, unos 20, 30 minutos de presentación de Xiomara, que se pueda sentir tranquila también en la exposición. Y a continuación vamos a dar comienzo al conversatorio donde cada uno de nosotros nos podemos también sentir libres en hacerle preguntas a Xiomara, y tú, Xiomara, podrás ir pues respondiéndolos en la medida que tú lo quieras hacer. Puede ser que escuches las preguntas al comienzo o prefieras darle respuesta a cada uno, o también entre nosotros pues hacer un diálogo, que ya tenemos una experiencia de los otros países que vale también, si ustedes les parece, hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, entonces leeré la extensa hoja de vida de Xiomara, pero con seguridad que esto es apenas un resumen. Xiomara es doctora en filosofía, bioeticista, catedrática de la UNAM. Eres poeta, feminista, eso sí lo sabíamos. Entonces, sí. Antes que defensora de derechos humanos, con un gran protagonismo en su país, que es tan difícil cada vez más hacerlo. Es actual coordinadora nacional de la Asociación Foro Nacional de VIH-Sida desde el 2022. En otros espacios en que se ha desenvuelto Xiomara, es miembro titular del Consejo Político Decisorio de la CONASIDA, miembro del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro de la Red Bioética UNESCO, miembro del Consejo de la Red de Filósofas de América Latina, miembro de la Red de Filósofas de Honduras, miembro propietaria de la Coalición contra la Impunidad, miembro del Consejo Directivo para la Sostenibilidad de la iniciativa Spotlight en Países, miembro del Grupo Político Cultura Conjunto, miembro de la Asociación Nacional de Escrituras de Honduras, miembro de la Sociedad Literaria de Honduras. Y estudios formales, tiene doctorado en filosofía, maestría en bioética, estudios de especialización en derechos humanos, estudios de especialización en violencia política contra las mujeres, estudios en bioética y filosofía, estudios en epidemiología transfeminista y estudios en ética del consentimiento informado. Bueno, Xiomara, bienvenida. Es un gusto y un honor poder tener aquí una compañera con tus cualidades y en la exposición que te pones a hacer. Ya, bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi agradecimiento realmente por tener este espacio y en este seguimiento del reto que se ha planteado, ¿verdad?, desde la red de bioética, para ver la ubicación de la bioética en una coyuntura latinoamericana. Pero la riqueza de haber escuchado las exposiciones anteriores es cómo podemos conocer el contexto real de nuestros países en esta América Latina. Entonces vamos a pedir ya que me pasen la primera filmina y seguimos para la ubicación del país. Es el título del cual, bueno, vamos a tratar de hacer la narrativa. Debo de señalarle que en esta narrativa yo siempre me ubico en tres momentos de reflexión. Lo que me genera la apropiación de la bioética, con toda la vinculación con derechos humanos, el bioderecho y la biopolítica. Y obviamente en el proceso metodológico es prácticamente un inventariar la realidad del país para que eso me permita interpretar y explicar los fenómenos sociales que estamos enfrentando. Pasamos a la siguiente filmina. Aquí verán ustedes la ubicación de Honduras. Está en Centroamérica, ¿verdad? Está rodeada por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y tiene costas tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico.
Su ubicación geográfica ha sido estratégica en la historia de la región y le ha permitido desarrollar una rica diversidad cultural influenciada por las raíces indígenas, africanas y europeas. Pero sin embargo, Honduras también enfrenta varios desafíos que van desde problemas económicos hasta sociales, los cuales han influido en su desarrollo y en la calidad de vida de su población. La extensión territorial de nuestro país es de 112.492 kilómetros cuadrados. Esta superficie lo coloca como uno de los países más grandes de la región centroamericana, después Nicaragua y Guatemala. Fíjense que esa ubicación geográfica que tiene nuestro país, geopolíticamente, también es un corredor para los problemas más agravantes que vivimos en la actualidad, que es el tránsito y la situación de la narcoactividad. Entonces, ese flujo, ¿verdad?, del movimiento del narcotráfico y del crimen organizado. Así que parece paradójico que ante un escenario como tenemos de país, con la riqueza y diversidad, está muy englobado y muy enraizado serios problemas que en este momento vamos a ir viendo. Yo he señalado en esta filmina que les aparece de la crisis global a la multicrisis persistente y sus manifestaciones en cada uno de los campos abordados. ¿Por qué hablo de esa crisis global? Ya en el contexto de la pandemia de COVID-19 y los efectos todavía presentes de la pospandemia, recuerdo al filósofo Zizek, que en su libro Pandemia decía: en este momento todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo estamos en el mismo barco, prácticamente como que esa globalidad nos envuelve, pero en realidad no todos estamos en igualdad de condiciones por las serias desigualdades en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político y por la carencia de una cultura de derechos humanos. Cuando vemos el contexto político de nuestro país, bastante complejo, porque estamos enfrentando una multicrisis. Y esta multicrisis es una conexión de cadenas causales que afectan todo el parámetro, toda la dimensión de nuestra situación política, económica, social y sobre todo la satisfacción de los derechos humanos en el nicho de una cultura que humaniza y que no deshumanice a nuestra población. Ustedes recordarán, y bueno, es noticia que trascendió, ¿verdad? Ya, por ejemplo, la situación del gobierno que estuvo durante 12 años con Juan Orlando, que ahora realmente está preso, ¿verdad? Un presidente preso por todo su vínculo a la narcoactividad. Pero cuando pasamos al nuevo escenario político con las elecciones que tiene el gobierno actual, venía un proyecto que era un proyecto de refundación del Estado y la nación en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Ese proceso electoral no fue de una sola línea política, fue un híbrido donde diferentes facciones políticas se asociaban en aras de contrarrestar el impacto de este gobierno que nos había colocado en un estado fallido. Sin embargo, los niveles de gobernanza y gobernabilidad en nuestro país son frágiles. Y esta fragilidad viene también, que más adelante lo señalo, articulada con el modelo económico neoliberal, que realmente hace una visión absoluta, entre comillas, de las leyes del mercado, donde, contrario a los principios de derechos humanos, prevalece el principio de la rentabilidad. O sea, y con ello toda la implicación que va a tener de exclusión social, de agudización de mayor pobreza en el país y mucho desencanto porque realmente se instala un clima de la desesperanza. La gobernabilidad y gobernanza que atraviesa los procesos políticos en el país ha llegado a un detonante increíble, que prácticamente el mundo del Estado, de lo político, es subordinado al mundo
económico con esta línea neoliberal. Y curiosamente aquí aparecen las patologías prácticamente en el poder, como ser, por ejemplo, estos modelos de presencia de un capital financiero, de un capital bancario, los generadores de energía, las empresas de telecomunicaciones y muchas otras empresas que son contratistas del Estado por delegación del mismo Estado, generando privatizaciones y haciendo concesionamiento. Terrible, ha sido un episodio que heredamos antes de la refundación, que era el haber declarado en el país zonas especiales de desarrollo económico, lo que se conoce como las sedes, donde el Estado cedía su soberanía en favor de empresas inversionistas, cuya ley a la fecha ha sido derogada por la inconstitucionalidad. Y esto lo realiza la Corte Suprema de Justicia. Pero la contradicción es que a pesar de esa situación de la sed, de esa lucha que hace el nuevo gobierno o el proceso de refundación, no se han erradicado totalmente. Y una de las grandes preocupaciones es una sede que está en la zona de las Islas de la Bahía, en Roatán, que es próspera. Esta sede está violentando no solo la soberanía, sino que está atropellando la dignidad humana, haciendo experimentos, ensayos clínicos sin autorización, sin conocimiento de los comités de ética y también ensayos genéticos, ya prácticamente ofreciendo la eterna juventud. Entonces, es una situación en calamidad porque con la crisis de gobernabilidad y gobernanza que tenemos, las normas regulatorias para ello están fragmentadas. Entonces, ya se imaginan ustedes las implicaciones que tiene la presión del mundo de la economía, del mundo del mercado, fuerte, ¿verdad? Que quiere más bien culpar, demandar al Estado hondureño para altas tasas de indemnización. Entonces, todavía la lucha contra las sedes es una bandera que se alza desde los movimientos de resistencia que hay en el país y desde el proyecto de refundación. Lamentablemente, hay un hecho que nos atraviesa y que nos atraviesa todo el escenario, lo político, lo económico, lo social, la corrupción. O sea, la corrupción ligada también al crimen organizado. Y de pronto, con este crimen organizado y la narcoactividad, nos vuelven a sujetar este mundo de la decisión de la política en el país porque penetra en los partidos políticos. Y penetra tan sutilmente que a veces la empresa privada invita a los futuros líderes o candidatos a puestos presidenciales, como va a ser la contienda que pronto vamos a encontrar en el país el próximo año, y realmente el poder político se convierte en una mercancía, al que tenga el mejor precio, a la mejor apuesta. Pero ¿qué sucede? Que ahí volvemos a ver la desnaturalización del mundo de la política. Y empezamos a ver presencias de una corrupción muy sutil, otra muy evidente en todo el tema de la inversión, en el lavado de activos y también en una exclusión de la ciudadanía. Porque realmente el pueblo realmente está en grandes carencias, su calidad de vida, a pesar de todo este proyecto de refundación, no se logra, porque es, como les decía antes, es un híbrido y donde no era poner blanco y negro, no es una vuelta así, hay todo un proceso dialéctico, pero en ese proceso dialéctico no todo es puro, ¿verdad? Es decir, tenemos también gente infiltrada que no tenía convicción con un proyecto de refundación, sino que coludidamente siguen gozando de acciones ilícitas. Y eso es un problema bastante serio en el país. Este proyecto del país de 15 años después del golpe de Estado, la desesperanza, como decía, nos está ubicando otra vez en una fragilidad increíble. En una fragilidad donde el pueblo esperanzado que el nuevo gobierno, con la primera presidenta mujer a la cabeza, Xiomara Castro de Zelaya, iba a ser un escenario de gratificación
no de solución de todos los problemas económicos y sociales, porque tampoco no era pasar de un solo de A a B, pero al ver expresiones de nepotismo, a ver este problema de la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, la no claridad entre qué es el activismo político y qué realmente gobernar, realmente nos lleva a una situación otra vez de mucha fragilidad, de mucha convulsión social, y ha permitido que estas corrientes que están fortaleciendo las derechas en América Latina también se evidencian en nuestro país con diferentes expresiones que atraviesan todo el contexto, tanto político, tanto económico, tanto social. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, en ese contexto económico, con las fragilidades señaladas, este modelo neoliberal y su relación con el Estado ya es, como decía, un Estado subordinado a las leyes del mercado. Un Estado donde se vuelve mercancía prácticamente, pero también donde la irracionalidad y el cinismo encuentran un nicho donde empiezan a expandirse, ¿no? ¿Qué sucede? Que con la desesperanza y ver la débil calidad de vida, la pobreza, el desempleo, que está también muy agudizado, viene una contradicción, que son los pobres que migran más a nivel de Estados Unidos, a España, ¿verdad? Otros países europeos, que son los pobres los que generan riqueza a través de las remesas. Es una terrible contradicción. El crecimiento económico muy débil, porque también el escenario de narcoactividad, corrupción, genera desconfianza en la inversión. Y lo que sucede es que en vez de buscar otros niveles de sostenibilidad, porque no es tan fácil de erradicar todos los carteles, viene un proceso de endeudamiento con el denominado CAF, que prácticamente pareciera que fuera un alivio para la protección social, pero es un nivel de endeudamiento terrible para el país, para un proceso casi de 10 años, en que además que la deuda externa es fuerte, la nueva deuda que se adquiere también va a ser un escenario de muchas calamidades, porque tampoco no sabemos qué esperamos en el año 2025, cuando estemos con elecciones internas y a noviembre las elecciones finales prácticamente, en un momento de mucha tensión donde la oposición al gobierno actual es recalcitrante, realmente está, voy a usar una expresión, una mafia realmente, que está reivindicando lo que el pueblo en compromisos de resistencia rechazaba con el gobierno de Juan Orlando. Y obviamente toda esta crisis política vuelve a repercutir en lo económico cuando recién se ha suspendido el tratado de extradición, que era prácticamente ver todos estos señores coludidos, ¿verdad?, con la narcoactividad, que tienen temas pendientes con la justicia, porque también el escenario de la justicia en Honduras es frágil, es débil, ¿verdad? Ya un embajador que estuvo en Honduras decía, bueno, es que aquí la justicia única es para los descalzos, y realmente la gente que tiene poder es como un Poncio Pilato, se lava las manos y pareciera que no pasa nada. Entonces, ese cinismo del que les hablo es como uno empieza a ver todos esos problemas como una normalidad, y una normalidad que va contra la vida misma. Porque ¿quiénes son las personas que sufren? Toda aquella población que con el modelo neoliberal está en proceso de exclusión social. La agudización de las vulnerabilidades que se ven fuertemente en el contexto de mujeres, en el contexto de la población diversa, la comunidad LGBTIQ+, en las poblaciones étnicas, que no tienen acceso a los beneficios de un sistema social, porque también la ley de protección social entró en crisis, fue suspendida y ya llevamos 2 años de abogacía, de discusiones, etc. Entonces, como le digo, esta fragilidad, el escenario no es el más halagador posible. Y luego también la dependencia con las estructuras estadounidenses, que siempre hay una injerencia que se ha denunciado, pero que también tiene sus aristas,
porque eso también nos lleva a la situación de la población migrante que está en Estados Unidos, favorecida por el TPS, para que tengan una permanencia y puedan estabilizar su legalidad. Entonces es un estira y encoge, ¿no? Porque las relaciones internacionales se fragmentan, pero hay que también hacer ciertos consensos para evitar males mayores y una situación más crítica del país. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, en el contexto social, es cierto que he separado esos contextos, pero casi con una mirada analítica, porque realmente el tejido del modelo neoliberal está a la raíz de todo esto. Y con ese modelo, obviamente, los antivalores. Es decir, no estamos viendo valores ni principios de derechos humanos. Y eso es lo que nos pone también en un escenario, que cuando uno hace una reflexión desde la bioética, cuando hace una reflexión del bioderecho y la biopolítica, nos encontramos con una terrible fragmentación, con una serie de situaciones que tienen contradicciones y paradojas. Por ejemplo, en el caso de la educación. Aquí yo escuchaba el otro día la reflexión de Nacho cuando hacía alusión a Paulo Freire, ¿no? Entonces, esta educación liberadora es casi una utopía en lo posible para nosotros, porque prácticamente acá hay una condena al pensamiento crítico, hay una condena a los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo podrán ver cuando transitamos al mundo del impacto en el medio ambiente, los ambientalistas, los defensores del ambiente, ya saben ustedes el caso de Berta Cáceres y recién las pugnas que tenemos en el Bajo Aguán, donde la criminalidad está ahí y la impunidad a la orden, ¿verdad? O sea, es terrible. Entonces, en el tema de la educación, un ejemplo más fuerte es que a sabiendas de las urgencias que tiene el país por la crisis, aún en el ámbito de la salud pública, el tema de los efectos de la pandemia COVID, que también fue un escenario terrible de corrupción con los hospitales móviles, la muerte de médicos, casi 58 médicos y una población después, porque no tenían los insumos, ya que estos insumos no tenían la calidad de vida y realmente hubo una manipulación, el mercado. Aquí aparecieron de la noche a la mañana una cantidad de laboratorios, una cantidad de oferentes y ofertantes de mascarillas y de insumos, pero una cosa descomunal. Y mientras, pues la muerte arrasaba a nuestros compatriotas. La educación integral en sexualidad ha sido prácticamente condenada por los grupos más fundamentalistas. O sea, nosotros que hicimos desde la organización del Foro Nacional de VIH-Sida, somos parte de la coalición contra la impunidad, también de la vinculación a la defensa de la PAE en nuestro país, que también fue un proceso muy difícil para que se quitara la suspensión que se había realizado. Pero se nos acusa que la educación integral en sexualidad es prácticamente una inducción de la Agenda 2030, una condena para las Naciones Unidas, y que prácticamente esa educación en sexualidad debe ser exclusiva de madres y padres de familia, cuando la realidad nos muestra que esos padres y madres de familia, aunque esté acá la escuela para padres, no funciona en la debida manera. Acaba, y para que se asusten un poco de lo que estamos enfrentando, el Congreso Nacional ha recibido en este momento, de parte del movimiento No Te Metas con Mis Hijos, una ley para legislar el derecho parental, a tal punto que ninguna organización de sociedad civil ni estructura del sistema educativo, sea formal o informal, podrá entrar a los colegios a hablar de educación sexual, hablar de prevención de la ITS, hablar de la prevención del embarazo, si no se tiene el permiso, el consentimiento de madre, padre de familia. Y en el caso que se permita, habrá que respetar el derecho de aquella madre o padre de familia
que diga que su hija o hijo no está autorizado a recibir ningún tipo de educación que tenga que ver con la sexualidad y mucho menos hablar de género, porque género, la palabra, se entiende satanizada totalmente, no se entiende como un método de análisis, ¿verdad?, para entender los roles de género. Bueno, y toda esta condena del liberalismo hacia una condena de forzar más bien el odio hacia la comunidad LGBTIQ+. Entonces, vemos una violencia que va de la mano de la corrupción. O sea, va teniendo diferentes, es como una capa de cebolla, así la veo, capitas de cebolla que vamos viendo y cómo tienen raíces, se va enraizando. Y esta violencia que te deduce en la inseguridad ciudadana, en el crimen organizado, es también la violencia basada en género. O sea, es terrible. Ahorita enfrentamos un escenario muy fuerte en la violencia política, porque a raíz de que llegó una mujer a ocupar el puesto de ser la que dirige el gobierno, las primeras filminas que aparecían cuando se estaba hablando de la prevención del VIH-Sida, de las ITS, del embarazo adolescente, era un retrato de la presidenta con un arma, con un machete, con un cuchillo, prácticamente para abrir los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y con ello señalar el aborto como un crimen. Entonces estaban induciendo que en la misma figura de la presidenta estaba instalada la aberración más horrible que miran los fundamentalistas, los llamados, entre comillas, pro vida, ¿verdad? Que realmente pues no salvan vidas, sino que totalmente condenan a las mujeres a la muerte y a la pobreza y a la indigencia y la cantidad de niñas y niños en la calle o al tráfico, ¿verdad? De personas, pues también hay tráfico y también hay problema de tráfico de órganos, ¿no? Cosa que todavía, como no hay un posicionamiento de la conciencia de la bioética y su vínculo con derechos humanos, tenemos un escenario muy huérfano para atender esos problemas. Y la resistencia a los movimientos fundamentalistas, miren que es sumamente difícil, no hay apertura al diálogo, han permeado en los escenarios de la legislación en nuestro país los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, no tenemos espacios de interlocución con tomadoras y tomadores de decisión, porque vemos que a pesar de que en el país se declara que el Estado es laico, la verdad que el poder detrás del trono son los diferentes escenarios y expresiones religiosas, sobre todo una fuerza más fuerte de las posiciones evangélicas, ¿no? Porque en la visión católica, pues tenemos por lo menos la Iglesia Episcopal, que al menos tiene cierta flexibilidad de abordar algunos temas que van a una educación más liberadora, a desentrañar telarañas en una información que a veces con mitos, prejuicios, tabú, son prácticamente el caldo de cultivo de todas las violaciones de derechos humanos. Entonces, la situación, como les digo, no es el mejor escenario. En el impacto climático, nuestro país tiene una fragilidad tremenda. Se demostró ya desde el Mitch, en el 2022, el impacto de los huracanes Eta y Iota en la zona norte, generando mayores niveles de vulnerabilidad social. Y obviamente pobreza, más migración, ¿verdad? Más desarraigo, y realmente no hay niveles de contención ni políticas de sostenibilidad que superen la fragilidad y la fragmentación que existe. Entonces, estamos viendo cómo la corrupción en Honduras es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo democrático y el respeto a los derechos humanos. Limita las oportunidades del desarrollo económico y social, impide el acceso a la justicia y genera una cultura de impunidad que afecta gravemente el bienestar de la población. Enfrentar este problema requerirá un compromiso integral y sostenido para fortalecer las instituciones, promover la transparencia y asegurar que los derechos humanos sean respetados en todos los niveles de gobierno y sociedad. Como decía, este tejido de corrupción en esa hermandad con el modelo neoliberal realmente son piezas sólidas en el sistema.
Y ustedes saben que a partir de ello no entra todavía la filmina de los desafíos. Todavía espero con esa filmina. Estamos viendo entonces que lo que estamos heredando ya no es una democracia real. Tenemos una pseudodemocracia. Tenemos ahorita el reino de la irracionalidad y el cinismo. Pero realmente, como pareciera, y volviendo a las raíces de la filosofía, el mundo de la doxa, de la opinión, tiene ahora un pedestal. El mundo del episteme, el mundo del razonamiento, eso es una perturbación, es prácticamente el demonio de Maxwell en el sistema y por lo tanto hay que erradicarlo. Entonces, estamos viendo el tema de los derechos humanos. Y digo tema. ¿Por qué? Porque lo que hay es una instrumentalización. Hay una razón instrumental en el abordaje de los derechos humanos. Entonces, cuando hay esa manipulación de los derechos humanos, la derecha y los discursos fundamentalistas también se apropian de esa desnaturalización y de uso de manipulación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que no es un fenómeno únicamente para Honduras, creo que lo hemos visto a lo largo de la América Latina, es forma de reversión y fortalecimiento de los movimientos derechistas, ¿no? Bueno, la recién elección que vemos ahorita, con todos los agravantes que tenía la figura del candidato que llegó al poder en Estados Unidos, pues también nos da ese escenario de esa democracia irreal y de ese cinismo, pero también de ese individualismo, de ese no me importa el contexto que tenemos, con una crisis de guerra que, aunque esta guerra de Ucrania, lo que está pasando en Gaza, parecieran lejanas a nosotras en América Latina, pero tienen fuertes repercusiones. Llegar, por ejemplo, en este momento que estamos a las puertas de procesos electorales, empieza una oposición radical con un montaje ideológico, pero ese montaje ideológico tal como lo hacía Marx, de falsa conciencia. Empezar con la opinión, con ese reino de la opinión, a señalar que Honduras, con el modelo de la refundación y todos estos temas de la resistencia, nos está llevando a un Estado comunista. Que estamos haciendo de Honduras otra Venezuela, otra Nicaragua, otra Cuba. Entonces, los ataques realmente son muy fuertes, pero en la paradoja están los asesinatos a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a las mujeres que aún en la cárcel en Támara se vio un asesinato increíble de 46 mujeres, un incendio provocado donde las armas entraron a Támara y nadie da cuenta después, todavía está en litigio, ¿verdad? Toda esa visión de la situación que padece en cárcel. Bueno, el tema de la cárcel es para un debate mucho mayor, ¿verdad? Porque realmente son las expresiones donde la deshumanización está más presente. Otros elementos es esta vinculación que ha tenido Honduras con el Foro de Sao Paulo y la CELAC. Dicen que la oposición señala que es lo peor, que es demoníaco, que es para instalar prácticamente ese régimen dictatorial y prácticamente para tener esas líneas de conducción de la narcoactividad. Mire, también por otro lado, con todo el impacto que tiene todo esto en el mundo de las mujeres, estamos en un grupo que es para la ley integral de las violencias contra la mujer. No es posible que todavía esa ley llegue al Congreso Nacional. Porque hay temores. Es decir, temores a veces infundados. Y otra vez, llegó el movimiento fundamentalista y dice, es que esa ley tiene el concepto de género. Y es una palabra que debe ser abolida de toda la legislación. Por lo tanto, lo que uno reconoce como enfoque de derechos, que el país ha suscrito tratados y ha ratificado convenios internacionales, sobre todo el de la CEDAW, es como que no existiera. Y aunque aquí vengan los comités que velan por el cumplimiento de derechos y se hace el informe, el famoso EPU, el examen periódico universal, nos dejan prácticamente en unas ataduras increíbles, porque no tenemos la oportunidad de un interdiálogo donde la gente pierda el miedo
y hay gente que está en posiciones de toma de decisiones, pero no tienen el coraje de defender un Estado laico. Creo que ese miedo tan infundado de la religiosidad ha masificado la conciencia. Y entonces nos encontramos huérfanos de poder rescatar esos niveles de gobernanza y gobernabilidad. Paradójicamente, eso no sucede con los comités. Me salto un poco en ese tema que estoy señalando, hay tanta cosa que decir. Los comités de ética en nuestro país están fragmentados. Son diversos, pero no hay armonización de sus políticas. Fuimos con el Comité de Ética e Investigación de la UNA a visitar a esta institución que crearon, el ARSA. El ARSA es una separación que se hizo en este gobierno de la Dirección de Normalización para regular todos los ensayos clínicos, para ver protocolos de investigación científica, para ver estos problemas que generaron el impacto de las epidemias de COVID, de VIH, otras ITS, etc. Pero la normativa no nos los permite. Entonces, parecerá islas. La isla de la universidad, la isla allá en San Pedro, la isla en el Hospital Cardiopulmonar, pequeñas islitas. Y realmente cuando preguntamos por los niveles de normatización, ¿cómo están las normas? La respuesta es, estamos revisándolas. Por lo tanto, no podemos dar criterios y uno pregunta, ¿y el cuerpo que está en la ARSA tiene formación en bioética? Ninguno tiene formación en bioética. Es un conjunto interdisciplinario, pero alejado realmente de la comprensión de la importancia de la bioética, tal como nosotros trabajamos la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, con todos los elementos, con ese enfoque de derecho, la perspectiva de género. Parece que estamos en un universo realmente en paradoja, en una situación, un paradigma realmente totalmente aislado, ¿verdad? Y entonces hacemos nuestras incidencias, pero ya les digo, el escenario que tenemos en este momento, frente a la irrupción que teníamos en el 2021 con la ascensión del gobierno de la presidenta Xiomara, se ha convertido cada día más en fragilidades, en más deterioro y una oposición que está sumándose a la vanguardia. Entonces, como les digo, es muy complejo. La complejidad requiere, y creo que podemos ver la siguiente filmina, para dar un barniz un poquito de estos desafíos. Para enfrentar la corrupción que atraviesa todo el tejido social de manera sistémica, Honduras necesita realizar reformas profundas y sistemáticas en sus instituciones. Algunas de las principales desafíos y acciones recomendadas es el fortalecimiento del sistema judicial, todavía en crisis, ¿verdad? Hay un nuevo fiscal, pero hay muchos expedientes que están ahí todavía engavetados. Quieras o no, la visión partidista, el nepotismo no se ha alejado del sistema de justicia. Se requieren reformas electorales y financiamiento político, pero que no esté permeado por las empresas y por estos grupos carteles de narcoactividad que sutilmente invitan a querer apostar las campañas políticas, pero lo que hay es una toma de poder de las posturas más ilícitas y de los grupos del crimen organizado. Lastimosamente eso está presente. Y yo no voy a mentir de que eso se ha eliminado, no se ha eliminado. Lo que pasa es que tiene una capacidad de subterfugio, casi parece que hacen un trabajo arqueológico en las raíces para tener sus escenarios de poder. Y vuelvo a decir, el Estado prácticamente, el mundo de la política ya no es la ciencia política, es un mundo de mercancías. Siguiente filmina. Bueno, el tema de transparencia y acceso a la información, ante el escenario que les relato, esta es una gran deuda. O sea, no hay realmente una transparencia y acceso a la información tal como la Constitución de la República establece en su artículo 80. Entonces, hay muchos desafíos. El tema de protección de defensoras y defensores de derechos humanos, aunque existan medidas cautelares, la verdad que es como que no existieran. Es decir, la muerte está a la vuelta de la esquina. Caso más insólito, el de la señora Berta Cáceres, ¿verdad? Que fue conocido, pues, mundialmente. ¿Cómo construir una cultura de derechos para cumplir con la deuda social actual? Con el cumplimiento de derechos sociales, económicos, culturales. Un gran reto, un gran reto.
la apropiación de la importancia de la interacción de la bioética y los derechos humanos para entender el tejido con el bioderecho y la biopolítica, mire, son terrenos donde creo que nos quedamos demasiado teorizando y no logramos una concreción en la práctica para penetrar estos diferentes asideros que generan esa complejidad en la multicrisis en nuestro país. El extractivismo está presente, pero también no pasa nada, ¿verdad? Es decir, tenemos todavía que la naturaleza es el mundo, el almacén abierto para explotarla, pero no se da cuenta que el ser humano es naturaleza y que lo que está ocasionando día a día es la muerte del ser humano. Entonces, un escenario trágico para nosotras acá es que no podemos estar en ese equilibrio del pesimismo y el optimismo. Yo creo que tendríamos que ir un poco a lo que el filósofo coreano Chul Han ha dicho. ¿Por qué no pensar la esperanza desde otro nivel? Una esperanza más transgresora. ¿Por qué no reconocer, por ejemplo, todo el trabajo de las epistemologías del sur, el trabajo de un Enrique Dussel? Vivificar un poco aquellas lecturas que hacíamos de Eduardo Galeano en las venas abiertas de la América Latina. Mire, hay tanto por hacer y tantas analogías, pero el asunto es tener el carácter y que los tomadores de decisión vuelvan a asumir los valores humanos, el respeto a la dignidad humana, pero los cruzan los valores del mercado. Tristemente, ¿verdad? Y por eso para mí en este momento, este ascenso de la pseudo-democracia, del cinismo, cada día está más presente y con ello la desesperanza. Estamos, como les digo, a las puertas de un proceso electoral que se avecina el próximo año, pero en un nivel de incertidumbre que no se había visto cuando irrumpe el gobierno de la compañera presidenta Xiomara Castro. No sé cómo estoy con el tiempo, pero aún así un resumen apretado, ¿no? La siguiente filmina, a propósito la pongo ahí, el país es rico, tiene una riqueza, tiene una diversidad en la multiculturalidad, pero la apropiación de esa riqueza está en manos de una minoría, aquellos que realmente son rentables. Los no rentables, que es un alto porcentaje según el informe de desarrollo humano, realmente vemos niveles de indigencia, de pobreza, una clase media que cada vez va a la pobreza, y la utopía de la posibilidad de construir un Estado y una nación, un Estado que sea robusto, y una nación donde la ciudadanía se mide en comunidad, creo que es una utopía de lo posible todavía. Yo me quedaría ahí porque lo que he hecho es un rápido recorrido, ¿verdad? De una crisis que llamé global, pero que tiene una ubicuidad en nuestro Honduras. Gracias por la atención. Gracias, Xiomara. Muy bien. Gracias. Bueno, sí que abiertas las preguntas. Sí. Iniciamos con las preguntas. Yo quiero felicitarte. Infortunadamente, como lo hemos visto con todas las presentaciones, hay cosas que nos atraviesan y unos grandes desafíos para la bioética. Xiomara, te agradecemos por mostrarnos de manera muy transparente lo que está sucediendo en tu país. Bueno, Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y Javier luego. Empiezo, Fernando. Gracias, Constanza. Bueno, Xiomara, gracias por la presentación y veo que compartimos los mismos problemas, la rentabilidad en lugar de los derechos humanos y todos los problemas, por ejemplo, de la educación sexual que se repite en toda nuestra América Latina. Hablaste un poco del miedo, por ejemplo, de la población de que se queda como Cuba o como Nicaragua, pero me encantaría saber un poquito más si no se está haciendo el mismo reto o el mismo camino de El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo es esta proximidad con El Salvador que ahora tiene un Nayib Bukele que hace que los derechos humanos en su gobierno está muy preocupante y me encantaría saber un poco más, porque es muy cerca, hace divisa y cómo es este movimiento
Claro. de Bukele, ¿cierto? Sí. Es curioso que estamos 5 países en la región centroamericana, pero cuando analizas cada uno de los países, a pesar de las cercanías, hay unas diferencias sustantivas, cualitativas. Por ejemplo, nosotros en el momento del proyecto de la refundación hablamos de un socialismo democrático, por construir, ¿verdad? Y con todas las carencias, pero difícil al gobierno de El Salvador, donde hay una crisis de derechos humanos terrible también, ¿verdad? Porque ahí el mercado sí ha tenido un posicionamiento más enraizado y más homogénea las intervenciones. A pesar de que aquí, dije, no tengo un sistema homogéneo por toda la implicación que hubo de lo anterior, no llegamos a esa visión tan homogénea de un mercado tan evidente como en El Salvador, ¿no? Y obviamente hay una gran insatisfacción. Por otro lado, hay gente que dice, no, pero es que El Salvador ya no tiene maras y pandillas como lo tiene Honduras, que es otro problema que tenemos, la extorsión. Y la extorsión también es un indicador de la migración. La gente no puede seguir, no puede generar ni siquiera una economía informal porque corre peligro, ¿verdad? Pero en El Salvador, de pronto nos dicen maras y pandillas han desaparecido. Ajá. ¿Y cuál ha sido la forma de desaparecerlos? Brutalidad, ¿verdad? O sea, pero pareciera que volvemos al mundo. La opinión, la visión mediática, que es uno de los problemas que tenemos con todo este mundo de las redes sociales, crean unos imaginarios. Y en un imaginario que de pronto te ponen a El Salvador como un modelo ideal. Pero tú lo has visto, ¿no? Las crisis que hay dentro. Vamos a una Nicaragua. Tampoco queremos una Nicaragua porque el país tiene su independencia, tiene su soberanía. Entonces, allá también no queremos esos regímenes autoritarios que vienen siendo otra dictadura y que también hay violación a derechos humanos. Yo creo que cada país tiene sus características. El modelo de Venezuela tiene sus características, pero no por eso voy a decir que Honduras va a ser la copia de... Para mí es un insulto, porque en nuestra hondureñidad tenemos que rescatar nuestra identidad ciudadana. Pero yo creo que a veces nos quieren colocar en ese mundo global, en el mismo barco, y anular las desigualdades. Y estas desigualdades están mapeadas. Por ejemplo, tú miras Costa Rica, un país que lo han calificado de renta alta, no a Honduras, de renta baja y media. El escenario es diferente, pero también hay crisis en derechos humanos. Entonces ahí tenemos Guatemala. Miren todos los movimientos sociales en Guatemala, las crisis de corrupción, la inseguridad ciudadana. Entonces es tan paradójico y de pronto ver cómo en nuestro país uno se alegra, ¿no? Que la remesa, hay que proteger el TPS en Estados Unidos. Y la realidad es que son los pobres que se van para allá los que están sosteniendo la economía de este país. Honduras no ha hecho la dolarización de la moneda, pero cada vez la caída de la moneda es evidente. El Salvador, otra vez dan un imaginario, está dolarizado su economía. Entonces genera como que un ámbito de calidad de vida, de confort, pero no es la realidad. Nosotros cuando entramos en interacción con la organización nuestra, VIH, y lo que está pasando en El Salvador, vemos la fragilidad de la respuesta. El estigma, la discriminación, la homofobia, son escenarios crudos que alimentan las exclusiones sociales. Eso te podría decir, hay mucho más que decir, pero igual, con Bukele, ¿verdad? Es una figura tan mediática que mucha gente piensa que es el paraíso de lo mejor. Gracias, Xiomara y Fernando. Javier. Buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición. Tengo muchísimas preguntas. Empezaría por lo último, porque hiciste referencia a la dimensión mediática de Bukele, ¿no? Una pregunta sería por los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación en Honduras? Y otra pregunta tiene que ver con estas zonas especiales de desarrollo. Uh-huh. Vos dijiste que la Corte Suprema
las había declarado inconstitucionales y sin embargo continúan, o por lo menos una parte continúa. Y al mismo tiempo hiciste referencia a una de esas zonas en las que se hacen experimentos, ensayos clínicos, ensayos genéticos. Y la pregunta sería si podés ampliar eso un poquito más, qué tipo de empresas, laboratorios actúan, y además, porque alguna vez lo he escuchado en algún programa sobre Latinoamérica, muy querido, de Atilio Borón, ¿cuál es la injerencia que hay del hermano del norte en la política de Honduras? No, son cruciales tus preguntas. Mira, con el tema de las sedes, esto fue prácticamente en el modelo de gobierno nacionalista, realmente muy refrendado con toda la economía de mercado, y se pensaba que una línea de traer inversión al país, de superar la pobreza, era permitir la instalación de sedes. Esta instalación de sedes era prácticamente sin una consulta ciudadana, no, porque prácticamente era como esa acción inversionistas, vengan, que van a tener un espacio de soberanía, una concesión, ¿verdad? Pero el asunto está en que serían estaditos en otro estado, ¿no? Sin ninguna regulación. Y eso violentó realmente la Constitución de la República. Pero en esos gobiernos así que se vuelven dictaduras, las constituciones de la República vienen siendo papel mojado. Tristemente, ¿verdad? Entonces, ahorita que hay, bueno, desde el 2021, un levantamiento alto contra las sedes, ha habido tanta oposición. Y al punto que los mismos empleadas y empleadas en las sedes defienden a capa y espada las sedes por todas las preventas laborales que tienen. Que también no son como el ideal, pero bueno, tengo trabajo y si la sede se va, ¿qué pasa? Me quedo desempleada. ¿Tiene el gobierno hondureño una acción para emplearme? Ahí viene una gran interrogante, ¿verdad? Ahora, con estas sedes, con inversionistas de altos capitales, como esta sede Próspera, que también ha hecho una cadena de instalaciones farmacéuticas a lo largo del país, entonces, ha sido como una especie de cobertura, como decir, estamos haciendo un bien social. Y según ellos están haciendo un bien social. El bien social lo ratifica empleo, pero que nadie se meta en las investigaciones que realizan. Es casi un tema, ¿cómo se llamaría? Intocable, por decirlo así. Porque la normativa hondureña, al no tener un observatorio de bioética, al no tener un comité de bioética nacional, pero no con una ética utilitarista y de rentabilidad, no la tenemos. Entonces está otra vez el escenario donde vemos, denuncias, experimentos, ensayos clínicos, pero ahí nos quedamos. Y esa es la triste realidad. Ahorita en la reunión del ARSA me dice, pero es que no podemos entrar a esa sede. ¿Y por qué no pueden entrar? Porque corremos peligro. Es decir, la vida está en juego. Es como el tema de los ambientalistas. Si empezás a denunciar que tal estructura está quemando zonas de reserva forestal, o el caso de la Tigra, para construir nuevas residencias, ¿quién está en crisis ahí? ¿Quién está en tema de perder la vida? ¿Quién denuncia? Los casos de los ambientalistas. El conflicto del Bajo Aguán en nuestro país, con temas ambientalistas, defensa de la tierra, tampoco hay solución. Pero todos los días hay muerte, todos los días hay denuncias, todos los días hay demanda de violaciones de derechos humanos y realmente no tenemos un asidero donde se resuelva, porque no está fortalecido también el sistema de justicia. La parte mediática. Eso ha sido, yo miraba que cada vez, aunque este filósofo coreano, bueno, más viviendo en Alemania, pero sus reflexiones muy interesantes. La cosificación en los medios, la cosificación del sujeto. Cada vez somos cosas y no personas. Entonces, eso también nos pone a ver
cómo circula cantidad de noticias falsas, las new fakes, ¿verdad? Y realmente es una forma de desestabilizar lo poco que se hace. Pero hay un problema real en el gobierno también hondureño. No pudo tejerse en los años de gobierno de la presidenta Zelaya una estrategia de comunicación efectiva. No hay un sistema, una comunicación que muestre qué se está haciendo. No para gratificar ahí, decirle gratitud, porque hay cosas que son derechos de ella. Toda la inversión que se hace en infraestructura, pues es un deber, ¿no? Pero como las preguntas tuyas me llevan a esa encrucijada. Puedo inventariar el problema, puedo llegar a explicar el problema, pero no puedo solucionar el problema. Porque las fuerzas, estas fuerzas que tiene el crimen organizado, es sólida. Los carteles entran en conflicto. Mientras un cartel denuncia, ¿verdad?, el otro cartel se posiciona. Pero ¿quién denuncia los carteles? Corre riesgo. Entonces, esa es la situación que aunque hay ley de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, la ley es un papel más. Mire, lo que nos han hecho con la sociedad civil. Claro, vino todo este movimiento de la refundación, el entusiasmo. Pero líderes activistas de sociedad civil que eran críticas y críticos del sistema anterior, ahora están ocupando puestos de toma de decisiones, son funcionarios y funcionarios. Entonces nos han resquebrajado la interlocución de la sociedad civil. Ya gente que teníamos con un pensamiento disque crítico, nos damos cuenta que se estabiliza en una zona de confort y no se arriesgan. Y es lo que yo miro en este momento peligroso, con toda esta avalancha de las posiciones más derechistas, más conservadoras, fundamentalistas, están custodiando más su cuota de poder, la cuota de votos que pueden percibir, antes de pensar en los grandes compromisos y la deuda social que tiene el país. A mí me encantaría, digamos, que la Universidad Nacional, no solo la Facultad de Medicina, asumiera una postura, ¿verdad?, mucho más clara, mucho más directa. Pero no, se queda en una mediación con el nuevo rector, es casi una imitación de Bukele en la dirección de la universidad, ¿no? Mucho protagonismo, pero los problemas sensibles, los problemas que atañen a la humanidad, no se reconocen. Se pueden enunciar, que es diferente, pero atenderlos con propiedad. Mire, después de COVID, la situación del sistema de salud es frágil. Entonces, si tenemos un sistema de salud con su dirección de normativa para regular estas intervenciones en la sede próspera, ni siquiera existen sólidas normas. O sea, no me quiero quedar en una postura pesimista, ¿verdad? Porque todavía, a pesar de mi ubicación aquí en el Foro SIDA, tengo esos otros espacios que al menos levanto la voz, ¿verdad? Y de alguna manera trato de que el miedo no me detenga. Pero también tengo que ser cautelosa, ¿verdad? Porque si no pongo en peligro también las personas que han sido vulnerabilizadas y que cada día su humanidad es atropellada. Y vuelvo al tema de las personas de la comunidad LGBTI, sobre todo las mujeres trans, las personas que viven con VIH, ¿verdad? El lenguaje es una trampa. Derechos humanos de las personas con VIH. Derechos humanos, como que fueran estamentos compartidos, ¿no? Entonces tu pregunta llevaría a más reflexiones, ¿verdad? Ver otra vez esa fuerza de un modelo neoliberal que es un modelo rígido, que pareciera que a veces podemos salir de él, pero es tan sólido a una especie de autoritarismo del mercado. Es prácticamente un sistema salvaje. Y hay mucho más, pero en realidad es crítica la situación. Como decía al inicio, es una multicrisis, requiere un enfoque multidimensional, requiere de una América Latina fortalecida. Pero cuando uno mira un Milei en Argentina, dice, ¿qué pasa con la conciencia? Porque uno admira países como Argentina, países como Chile, con otros desarrollos, uno admira Costa Rica. Pero cuando vemos este balance, este cúmulo de problemas sociales que se van articulando, que cada vez se solidifican,
Entonces uno dice, ¿cómo podemos lograr la esperanza transgresora que permita que la utopía de lo posible sea una realidad y que los principios de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos planen las políticas públicas de los países? Pero las legislaciones es un mundo de políticas públicas sectoriales que no tienen ni enfoque de derechos ni perspectiva de género. No sé qué pasa en los países de ustedes, pero cuando escuchaba algunas de las intervenciones anteriores, vemos que realmente nos llevan a cautiverio, que el mundo de la caverna de Platón es el mejor escenario del mundo. El iluminado que salga y vea la luz, pues hay que castigarlo, porque es mejor tener la gente encadenada bajo el poder de los medios y las redes sociales de comunicación. Y sí, esa es la gran... Hay otra pregunta, Claude está pidiendo. Sigue, Claude. Sí, claro. El micrófono, está mutado. Ajá, sí, no, excelente, Xiomara. Y cuando te escuchaba, pensaba en Panamá. Y ahí yo no sé, quisiera, escuchándote y todas las intervenciones anteriores, hay un tema que me gustaría que si lo podríamos profundizar todos juntos, que es la voluntad de corrupción y ligado a la voluntad de empobrecimiento de la educación frente a todos los avances que hemos logrado a final del siglo XX. Para mí, cuando yo escucho que seguimos las elecciones norteamericanas, porque para Panamá es fundamental, estaba recordando este premio a los economistas que dicen que la corrupción nació con la colonización en América Latina y que el rol que se nos ha asignado. Entonces, hilando cosas que yo necesito el apoyo de todos, es una reflexión que yo me digo, nosotros, hablando con una amiga, hemos ido tan lejos en el final del siglo XX en la conquista de las mujeres, los derechos humanos, la ecología, que los tenientes del poder no pueden aceptar que se le quite el poder, aunque sea un mínimo. Y eso empezó mucho tiempo antes y quizás no nos dimos cuenta que fue poco a poco. Y ahí hay una noticia que me dejó helada de una propuesta del BID en la conferencia de inteligencia artificial en Argentina, en Buenos Aires, que propone que América Latina sea el lugar de ensayo de la discusión de inteligencia artificial. Pero ¿qué quiere decir ensayo? Supuestamente con formar gobernanza y todo, pero ¿quién va a ensayar? ¿Quién va a evaluar? Y todo lo que tú decías, que ya somos objetos. Entonces, pero yo creo que la red podría hacer un tipo de reflexión que no es inmediata. No puede contestar mañana. Son un montón de interrogantes que yo siento el hilo entre todo eso, pero que necesito de un montón de gente para ayudarme a entender y hacer el hilo, y que nosotros podemos decir algo, cómo está relacionado con la bioética, con el derecho a la vida, ¿no? A todos, y de la tierra y todo, porque me preocupa. Y necesitamos, a pesar de tener todas las redes de comunicación en contra, todavía yo, María Luisa, me encanta la revista y es un material obligatorio de la maestría en bioética, ¿no? Que estoy coordinando. Entonces, y un montón de gente ha descubierto un montón de cosas. Y ahí tú hiciste un artículo hace unos años sobre la tecnología y la reverencia frente a la tecnología sin crítica, que me pareció excelente, ya es de 2011, pero me parece muy actual. Entonces, esto es una propuesta. Cada vez cuando los escucho, Ignacio, Xiomara, Volney, digo, nosotros tenemos que ver, porque, como tú decías, cada uno está focalizado
en un campo estrecho y cómo vemos que eso se articula. Gracias. No, excelente tu reflexión, porque realmente hay un lema cuando dice uno quiere llegar a una refundación y mantiene el concepto de refundación o revolución. Yo pienso que si no hay una revolución en la razón, difícil una revolución en los cambios estructurales que urgen. Otro elemento que tú has señalado, las élites de poder, son las que abanderan, y en Latinoamérica es el patio trasero para la experimentación. Entonces estamos viendo este boom de cosificación también con la inteligencia artificial. Interesante, porque hay que ver el desarrollo científico-tecnológico. Y no es que la ciencia y la tecnología sean malas, pero las intenciones de los hacedores de ciencia y tecnología son perversos. Entonces ahí estamos viendo los niveles de manipulación y el alejamiento de la reflexión ética, que alguna gente no la quiere vincular, ¿verdad? Porque perturba. Entonces es preferible tener sumisas y sumisos para quienes manejan las cuerdas del poder sigan actuando y sigan manteniendo los dispositivos de poder que Michel Foucault muy bien nos explicaba. Toda esta avalancha de las luchas feministas, el hablar de temas de masculinidades que no sean heteronormativas, es terrible porque realmente parece que el tejido de la corrupción es una nueva piel en la piel humana y el individualismo. Entonces, yo creo que la crisis del siglo que vivimos es una crisis de deshumanización que también se va reflejando en la atención hospitalaria, en el acceso a la salud. Entonces uno dice, queremos igualdad, queremos equidad, pero ¿dónde está la disponibilidad? ¿Dónde está la accesibilidad? ¿Dónde está una equidad real, tangible, no? O esa igualdad deseada. Entonces parece que el ADN también de la heteronormatividad, del machismo, de la misoginia, son como el enjambre de ese gran caparazón que alimenta la piel, aquella piel que se adhiere, pero que es una piel que quita, arrebata la conciencia y arrebata la autenticidad. Entonces yo pienso que esta red en América Latina, creo que yo estoy muy contenta de ser parte de, aunque veo toda mi crisis en la región centroamericana, ¿verdad? Que aunque Panamá la vemos en América Latina, pero en el núcleo de la región centroamericana hacemos esos links para que Panamá también nos permee, ¿verdad? Sin desconocer los grandes conflictos sociales y políticos que Panamá ha enfrentado. Y también la presencia de la ley del neoliberalismo, ¿verdad? Y las leyes del mercado. Pero igual, el problema es una desventaja que tenemos la ciudadanía consciente. Y ahí es donde está cómo crear entonces esa otra piel, una piel más endurecida que pierde el miedo. Vencer el miedo, pero unificar la lucha para poder realmente tener ciudadanas y ciudadanos, personas humanas, disfrutando de los derechos que nos corresponden y no de los derechos que nos construyen o nos arrebatan. Gracias, Xiomara. Creo que hay alguien que no hay alguna mano levantada, pero quiero aprovechar por esto que acabas de enumerar, digamos que parece, como tú bien lo dices, una policrisis donde la bioética está llamada a impactar directamente de algún modo lo que está sucediendo. Y nos invitas a la red para hacerlo. Este evento de coyuntura, pues, ha tenido ese propósito, ¿no? Primero que nos escuchemos, pero también que veamos que hay una genealogía muy interesante en esto que se presentó en cada uno de los países, ¿no? Y que para hacer como un recuento de dónde están las conexiones, aun cuando tú lo haces ver muy bien, mi país, y nos dejas triste con lo que nos estás contando, mi país tiene unas particularidades que de pronto son exacerbadas con respecto a los otros países de la región. Claro. Lo que tú estás planteando, en últimas, lo vimos en las otras exposiciones,
y es esa tendencia neoliberal, ¿no? En esa pregunta que te hacía Fernando, ¿qué impacto han tenido estas políticas, digamos, de este imperio del norte con respecto a lo que está sucediendo en nuestros países? Sabemos lo del consenso de Washington en la década de los 90. En ese consenso de Washington lo que se instauró fue ese modelo neoliberal. Y en ese modelo neoliberal, pues hoy vimos cómo desde la bioética, pues es un modelo que está afectando, violentando de frente los derechos humanos. Esto es una cuestión impresionante, pero de todos estos valores que hemos proclamado desde la bioética, es finalmente casi como dejarlos inermes frente a unos estados que trabajan para ese poder, ese poder económico, digamos, son valores económicos versus estos otros valores. Y quería aportar, en el caso colombiano, también se han instaurado estas regiones que llaman regiones clúster, o sobre todo dedicadas a la salud, y ahora se están inaugurando otro tipo de regiones dedicadas a la educación, cómo empiezan a generarse cápsulas dentro de los mismos territorios que tienen ellas mismas sus propias, quizás, normatividad, donde los países poco pueden hacer. Y esos son modelos que se están, digamos, despergando y ampliando en nuestra región de América Latina, y que nos convoca directamente con eso que hemos intentado de algún modo regular, que es a través de los comités de ética que se quedan completamente pues solos en esa discusión. Quería como llamar la atención, y que no realmente lo que surge aquí es la invitación, bueno, tomémonos en serio estos temas de la corrupción, tomémonos en serio estos otros aspectos que son que están afectando directamente los derechos humanos, están afectando la justicia social en todos los países. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa comunión que podemos tener entre los países, porque por lo menos ustedes están más próximos, y ese reconocimiento de la importancia de la bioética, yo veo que está mucho más sólida. Nuestros países en Centroamérica es más frágil. Entonces, para mí, el tener oportunidades, que ustedes son maestros y maestras, y yo debo de agradecer una persona muy especial, a Susana Vidal, que cuando vino a Honduras logró pues impulsar, poner ese granito de arena. Pero le digo, la complejidad de mi país, no crean, nos cuesta. Más bien nosotros desde el Foro Nacional de VIH-Sida hemos logrado que en la revisión de la ley especial del VIH, en el reglamento de la ley, hemos evocado los principios de la bioética y hablar del enfoque de derecho, que todavía cuesta que la gente comprenda cómo tienen la importancia los derechos humanos desde el ordenamiento internacional y desde el derecho humanitario. Pero no ha sido fácil la tarea. No obstante, vamos también a una revisión de la ley especial del VIH y tenemos que ver todos los entuertos, que las nuevas tecnologías, que las nuevas dinámicas, y a pesar de que una infección como VIH parecía que después de COVID hubiese desaparecido del mapa, pero en nuestro país se está incrementando tras la infección en población económicamente activa. Entonces, como le digo, la complejidad de factores sociales, esa es una complejidad. Ahí Edgar Morin tiene excelentes reflexiones, ¿verdad?, que nos ayudan a transitar en estos escenarios del país. Pero yo siempre voy a estar abierta a mi aprendizaje con cada una y con cada uno de ustedes. Entonces, tiene unos avances, unas situaciones que yo reconozco, ¿verdad? Pero a pesar de ello, estamos en la mejor disposición de seguir adelante. No sé si había otra intervención. Sí, compañero. Sí. Tú estás mutado. Gracias. Voy a insistir sobre el mismo tema porque son tantas las preguntas que te hicimos que me gustaría profundizar en ese aspecto, ¿no? Que es por qué, o quizás haya que poner alguna línea de tiempo, ¿no?
si la Corte Suprema estableció la inconstitucionalidad de las sedes, digamos, ¿cómo serían los mecanismos? ¿Qué es lo que faltaría operativizar, digamos, para interrumpir esa cesión de soberanía que están haciendo? Es una pregunta crucial, porque uno diría, bueno, si hay una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, la avalancha de la oposición, la inestabilidad que le están generando al actual gobierno, el haber sacado que hace 11 años el que estaba presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional estaba coludido con negociaciones, con gente que estaba en actos ilícitos, en narcoactividad. Curiosamente, sale al mismo tiempo que se declara una inconstitucionalidad, que está la lucha en las sedes fuerte, pero de pronto, no me acuerdo cómo se llama esta, tal vez mi compañero Robin me dice, el periódico Crime, que sale en la noticia, saca un video del hermano del asesor de la Presidenta de la República, de Manuel Zelaya Rosales, que está en una reunión con gente disque empresaria, pero que son narcos. Y entonces eso sale y en ese momento viene una eclosión. ¿Cómo pueden ustedes pedir transparencia? ¿Cómo pueden ustedes desestimar estas cosas que traemos al país? Prosperidad. Ese es un cuello de botella en este momento. Porque empezaron a tocar el punto frágil y ahí vino posteriormente la suspensión del tratado de extradición. Entonces te das cuenta que es una cadena de conexiones causales, nada es casualidad, pero fue el escenario propicio para que irrumpiera este señalamiento al gobierno actual que dice que iba a hacer cambios sustantivos respecto a lo que condenaba de la dictadura de Juan Orlando. Ahora bien, ante una inestabilidad económica, a la poca inversión que hay en el país, no creas, esta gente se defiende, que han hecho ya inversiones millonarias, que tienen estructuras sólidas, sobre todo en las islas de la bahía, que para uno, ciudadano acá en Tegucigalpa, ir a las islas, uno se lo piensa por el alza del costo económico. Islas bellas, así que un día pueden ir ustedes a la isla de Roatán, Guaná, Utila, pues una maravilla de islas, pero ¿dónde está concentrado el poder ahí? El poder económico no está en nacionales, está en los inversionistas, ¿verdad? Aún gobiernos amigables como Canadá tienen un posicionamiento en las islas de la bahía. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, te das cuenta que es el nudo gordiano. ¿Cómo yo puedo pedirle a la otra o al otro esa transparencia, ese cumplimiento de constitucionalidad, si yo tengo plagas en mi propio sistema? Si yo tengo nepotismo, si yo tengo clientelismo y también si no tengo la gente con las estrategias políticas sólidas que el país necesita y con la resistencia de vida para fortalecer y tener un sistema judicial robusto. Ahorita hay una anomalía tremenda en lo que es el Congreso Nacional. Recuerden que para que el Partido Libre llegase al poder, se alió con el Partido Liberal. La batería me está botando acá. Permítanme que tengo que conectar aquí. Con el Partido Liberal, con el Partido de Salvador Narrala. Y cuando viene la distribución del poder, ahí viene el problema. Entonces, alguien dice, no, empiezo a desacreditar a la señora presidenta, empiezo a evidenciar el clientelismo, etcétera, y de pronto un miembro del partido que se oponía a la elección del presidente del Congreso Nacional, que es el señor Luis Redondo Guifarro, el señor Jorge Cálix, se separa del Libre y engrosa ahorita las líneas del Partido Liberal. Entonces te das cuenta que va generando cada día mayor desestabilización, mayor crisis en la gobernabilidad. Y al tener una sociedad civil frágil, desmembrada, ¿cómo hacemos una fuerza para que realmente estas sedes salgan del territorio nacional? Un reto, como te digo, pero vuelvo a decirte, hay una serie de conexiones causales
algunas que nosotros podemos apropiarnos, que podemos entender, otras que no logramos entender, porque no sabemos cuáles son las negociaciones tras las ventanas y las puertas, ¿verdad? Entonces, ese es otro nicho. Yo creo que tal vez más adelante, deja que camine este proceso en el país, porque se va a ir desmembrando, obviamente. Muchos nudos van a irse reventando. Tienen que. O a lo mejor caemos en el cinismo de esa pseudodemocracia. Ojalá que no. Así que déjame pendiente, ahí te voy a mantener en contacto cuando vea una Corte Suprema de Justicia que nos diga ya al fin, o una Secretaría de Salud que puede intervenir esta zona de la sede próspera. Pero ya hay otra cadena causal, y toda esa cadena de farmacias que rompió después de COVID. Y el pueblo encuentra mucha satisfacción, rebajas en medicamentos, acceso a medicamentos, o sea, es una confabulación de factores que no es tan fácil decir váyanse. Y además, concientizan y ideologizan negativamente a las empleadas y empleados que tienen las sedes. Entonces te encuentras otra avalancha. Hay una migración forzada, hay un desarraigo, hay que buscar remesas, y me quedo sin trabajo. Entonces, no es fácil. Pero me mandas tu correo electrónico, te puedo mandar unos documentos que se han venido tejiendo a lo largo de la crítica contra las sedes. Hay trabajos muy interesantes. Sabes que, si me permitís, Constanza, si bien en nuestro país hay muchísimas inversiones extranjeras y a partir de la dictadura se fueron concentrando los grupos económicos, el nuevo gobierno pone una nueva legislación que, si bien no tiene las características de la sede, sin embargo significa establecer enclaves neocoloniales y de alguna manera facilitar muchísimo más la posibilidad de actividades que van a avanzar contra toda la legislación ambiental, la cual, si se opone a esta ley, digamos, queda neutralizada, ¿no? Así es que conocer la experiencia de ustedes es muy importante también para nosotros. No, mándame tu correo para poderte yo hacer comunicación de algunos materiales que tengo en la base. La verdad que eso amerita otra discusión, revisar esa legislación, cómo se opone a esa legislación y cómo aquellos artículos pétreos de la Constitución a veces son violentados. Pero realmente es que volvemos a ver ese individualismo, ese no me importa, dónde está el bien común, el bien social hacia nuestras ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que eso se ha perdido y realmente yo miro al otro como el objeto que sí tiene capacidad de tener un papelito, ir a la urna, votar, pero después me desentiendo. ¿Ves? Al final, si no son rentables, hay que excluirlos, ¿no? Y si la exclusión es muerte, pues no le importa, ¿no? Entonces te das cuenta la calamidad humana en que nos encontramos. Por ejemplo, uno viene y dice, sí, magnífico, la reverencia al desarrollo científico tecnológico. Pero nadie mira, por ejemplo, las lecturas que hacía Marx en Maquinaria y Gran Industria en El Capital. El humano, un apéndice de la máquina, ¿no? Y ahora con toda la irrupción de la tecnología, enclaustrar la capacidad de pensar. Yo ya no necesito pensar. Dice que la máquina piensa, aunque sabemos que es una metáfora, ¿no? Pero la gente se lo cree, que la máquina piensa. Que la robotización, toda esa nueva, en la pobreza, imagínate, pobreza, pero viendo la muerte, pero por otro lado, la ensoñación del progreso. Pero un progreso que no es real. ¿Ves? Entonces ahí vemos estas mentalidades que realmente es, como decía también, vuelve al coreano, en un texto que tiene capitalismo y la pulsión de la muerte. Eso está vigente y atraviesa la América Latina. A unos con mayor fuerza que otros, ¿verdad? Pero el imperio sigue, el patriarca sigue. Los subordinados o acatan o se mueren. Entonces, pero y bueno, es grato y ojalá que yo también pueda recibir de ustedes
información, compartir ideas, ¿verdad? Igual para fin de año, el año pasado tuvimos a Nacho en una exposición para la organización del Foro SIDA, fue muy impresionante, ¿verdad? Y compartir experiencias vale la pena, ¿no? Las personas también hemos tenido que cuestionar el lenguaje. Nos han vendido la idea que son personas vulnerables. Y yo me opongo. Son personas vulnerabilizadas por las inequidades sociales, por la falta de distribución de la riqueza que se queda en pocas manos. No sé si hay otra inquietud por ahí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Xiomara, nuevamente. Gracias a todos y a todas por compartir con nosotros este escenario de coyuntura latinoamericana. Y bueno, nos encontraremos en una próxima sesión, sin antes invitarlos a leer pues, los comentarios que dejaron las personas que nos acompañaron, entre esos pues, que hace alusión a esta cita que tú tomas de John Hansch con respecto a una visión más esperanzadora de lo que está sucediendo. Y Marta Marcela, que también haces un comentario, no sé si quieres compartirlo abiertamente o prefieres que te lo lea. Sí, en relación a lo que mencionabas, Xiomara, sobre las enfermedades desatendidas como el VIH, o sea, por ejemplificar una de ellas, nosotros aquí en nuestro país, pues la discriminación se marca en diferentes aspectos sociales, o sea, a pesar de que tenemos dentro de nuestra Constitución, en el artículo 1 que no está prohibida esa discriminación, pues es una conducta que persiste y nosotros en relación a las enfermedades desatendidas, pues lo vemos más, ¿verdad? No nada más el VIH, hay otro grupo de enfermedades que también comparten estos problemas psicosociales que tienen que ser atendidos para ayudar a los enfermos a que asistan a sus consultas y al mismo tiempo para que no se aíslen y no tengan los problemas de salud mental que a algunos llegan hasta el suicidio por estos tipos de conductas de la comunidad. Claro. Entonces, excelente tu presentación, abriste muchas inquietudes. Voy a volver a revisar el video porque está muy enriquecido en elementos que nos permiten trabajar y sobre todo nos llama la atención de que falta todavía mucho el lenguaje bioético, o sea, la cultura bioética en todos estos temas. O sea, realmente yo creo que sí es un punto que hemos compartido en estas sesiones que hemos tenido y que pues son puntos de oportunidad para dónde trabajar. Muchas gracias. No, Marta, y muy interesante lo que señalas, porque otro agravante que hay en todo este conflicto es la salud mental. O sea, ya cuando entramos en el tema de salud, los impactos de las enfermedades o infecciones desatendidas, es crítica la situación. Y la pospandemia, ¿verdad? Los efectos de la pospandemia también son tejidos que hay que ver. Y otra población, la que también se ha reivindicado ahora, las personas con discapacidad, a las que se les anulaba su sexualidad. Pero además de lo que tú señalas de estigma y discriminación, la sanción social que genera muerte y entonces provoca la autoestigmatización y la autodiscriminación. O sea, es un tejido todavía muy fuerte. Yo sé que México tiene muchos avances, he tenido oportunidad de ver algunas cuestiones relacionadas con VIH en la comisión que ustedes tienen, ¿verdad? Y aprovecho la oportunidad de que si me puedes compartir la última legislación en VIH, te lo vamos a agradecer porque estamos haciendo una revisión de derecho comparado. Y algo que también he señalado, sí, la carencia de apropiación de la bioética, pero para mí es fundamental que la bioética sea ese común denominador de la reflexión del bioderecho y de la biopolítica. Y ahí hay que llegar a fuentes claves con Michel Foucault o con las feministas, Nancy Fraser, Butler, ¿no? Y ver todas esas corrientes para tener un engranaje teórico-conceptual con mayor robustez, con mayor asidero y poder contrarrestarlo. No copiar, pero sí potenciar una reflexión más sólida, más crítica ante la avalancha de estos fenómenos de irracionalidad. Gracias.
Bueno, si no hay ningún otro comentario, nos despedimos y nos encontraremos en la siguiente sesión. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Abrazos y compártanme. Tienen mi correo electrónico. Siéntanse en la libertad de seguirme enseñando. Les voy a agradecer muchísimo. Xiomara, nuevamente felicitaciones por tu intervención. Gracias, Xiomara, por todo. Muchas gracias. Abrazos. Gracias a todos, Xiomara. Gracias. Gracias.